Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales y llegan a ti en el momento que más lo necesites. Virgo, aquí con este 5 de oros se ve que muchos de ustedes es posible que estén sintiendo algún tipo de carencia económica. Acá puede ser que tus deudas hayan superado tus límites de tarjetas de crédito o hayas tenido que pedir algún préstamo bancario a alguna institución financiera donde los intereses pues te han comido literalmente y estés en una situación desbalanceada financieramente. Quizás tus ingresos están por debajo de los gastos que tienes actualmente y deberías pues comenzar a hacer un listado de cuáles gastos son los que tienes que tener obligatoriamente y cuáles tendrías que estar eliminando. Si son tarjetas de crédito, pues nada, elimina primero las que tengas menor saldo y continúa con las que tengas más. No te enfoques en las carencias, no te enfoques en lo que no tienes. Yo sé que es fácil decirlo y poco fácil hacerlo, pero definitivamente no deben enfocarse en las deudas o en las carencias económicas que tengan actualmente. Yo sé que están presentes, pero definitivamente enfóquense en la manera de ganar más dinero. Enfóquense en la forma de quizás bajar esos gastos, pero aumentar el ingreso de capital. Si tienes un empleo, pues nada, ¿cómo podrías obtener otro empleo? ¿Cómo podrías vender algo? Prestar algún servicio que necesiten las personas alrededor de ustedes para salir de esta situación. Si ustedes me dicen, no, mi situación económica está perfectamente bien, ok, pero puede ser que sientas quizás en el fondo la espinita, la inquietud de que lo que tienes podría no ser seguro o podrías estarlo perdiendo. Y tú que eres un signo extremadamente perfeccionista, pues eres como que muy meticuloso, quieres que todo esté perfecto y que todo esté bien. Para comenzar las cosas, quizás quieras comenzar un negocio, comenzar algo nuevo y tú dices, no, hasta que yo no lo tenga todo perfecto, no comienzo. No esperes a que todo está perfecto porque no va a ocurrir. Empieza y en el camino las cosas van a ir mejorando, las cosas van a estar avanzando, pero primero tú tienes que dar los primeros pasos. No funciona a que tú esperes a que todo esté bien para comenzar. Tienes que moverte, tienes que comenzar a actuar. Y te repito, no te enfoques en las carencias. Sé que es fácil decirlo y poco fácil aplicarlo, pero se puede, señores. Se puede, por supuesto que sí. Enfóquense en lo bueno que tienen, den gracias y en las habilidades que ustedes podrían explotar para tener pues más dinero y mejorar la situación. Y precisamente viene acá el Caballero de Oros. El Caballero de Oros me habla de que aquí es posible que ustedes estén recibiendo algún tipo de remuneración estable, algún tipo de remuneración segura, pero muy poca o no les suple completamente sus necesidades. Y esto viene con extrema lentitud. Quizás comenzaron un negocio y pusieron pues dinero, pusieron capital, pidieron un préstamo bancario y tienen obviamente que cumplir con los pagos de ese préstamo bancario que pidieron. O pidieron en sus tarjetas de crédito, pidieron dinero o gastaron más dinero y el dinero está llegando, pero llegando a cuentagotas, llegando demasiado lento. Es lo que me habla este Caballero de Oros. Esto es esto viene en cámara lenta. Esto tú dices, para mí que no va a llegar. Para mí que no va a llegar porque esto viene muy, muy lento. Es lo que me dice esta carta. Y ustedes definitivamente han estado aquí luchando, están de pie y han estado enfrentándose absolutamente todo. Esta es la carta de no te rindas, que las cosas van a estar mejorando, que las cosas van a dar frutos, pero tienes que aguantar un poco más. Aquí esta carta precisamente es cada vez que yo la veo, me imagino la foto, no sé si la habrán visto en redes sociales, donde la persona está excavando y el oro o lo que sea está aquí y la persona desiste justo en el momento de encontrar lo que quiere. Entonces precisamente es lo que te dice esta carta: no desistas, no te rindas, aguanta un poco más porque todo va a estar solucionándose. Vamos a ver qué cartas me acompañan a la Reina de Oros, Virgo. Virgo, si las cosas se van a estar solucionando, que aquí la carta que sale detrás de este 5 de oros, por eso te decía, las cosas se solucionan porque ya había visto la carta, obviamente. Aquí sale la Reina de Oros. La Reina de Oros es abundancia, prosperidad, donde tu economía va a estar estable, donde vas a estar mejorando. Esta reina te garantiza el éxito y el manejo
de tus recursos. Vas a poder manejar tus recursos y aumentarlos. O sea, no es solamente estabilidad, es aumentar tus recursos. Así que aquí hay algo que vas a estar haciendo, algo en lo que tú no te has rendido, algo que sí está llegando poco a poco, que te da una sensación de carencia, pero definitivamente sí te va a estar llevando a una estabilidad económica y a una posición donde tú vas a hacer multiplicar ese dinero. Y el 2 de bastos me indica que aquí ustedes van a estar pensando qué hacer, hacia dónde dirigirse, cuál es el próximo paso que van a tomar. Aquí van a estar viendo lo que tienen con la reina de oros, que puede multiplicar ese dinero, y van a estar planificando cuál es su próximo paso. Quizás una nueva inversión, quizás un nuevo empleo. En fin, algo que les genere dinero y les haga multiplicar que les va a estar llegando. Esta situación definitivamente termina, pasa y se soluciona. Porque aquí viene una economía abundante, una economía próspera. Está planificando hacia dónde seguir para la abundancia y la prosperidad. El 10 de oros me habla de seguridad financiera, no solamente para ti, Virgo, sino para toda tu familia. Aquí hay algo que ustedes han estado haciendo y va a rendir frutos. Van a estar viendo los logros, van a estar viendo lo que han hecho. Esta etapa quizás de carencia o de estrechez económica, donde han tenido quizás de limitarse de muchas cosas, va a estar rindiéndoles frutos, porque aquí este 10 de oros me habla precisamente de eso, de abundancia económica, de estabilidad, de crear un legado no solamente para ti, sino para toda tu familia. Si pediste un préstamo bancario para hacer un negocio y los clientes no estaban llegando y tú estás aguantando ahí, si hiciste un canal de YouTube y todavía no te estaban llegando las vistas, vas a estar aguantando, pero definitivamente esto se va a estar solucionando y te va a estar creando pues un patrimonio no solamente para mantenerte tú, sino para muchas generaciones a tu alrededor en tu familia, quizás para tus hijos o tus nietos. Si es un empleo lo que vas a estar consiguiendo o en lo que estás pensando, cuándo me van a subir el empleo, cuándo voy a ganar más, pues definitivamente esto te va a dar estabilidad y seguridad económica. Vamos a ver qué cartas me acompañan a ese 4 de oros, Virgo. Acá con este 4 de oros, Virgo, se ve que muchos de ustedes es posible que tengan miedo a hacer algún tipo de inversión, a desprenderse de su dinero. Tienen muchísimo apego a sus posesiones y a lo que han conseguido. Acá se nota de que ustedes pues precisamente están asegurando sus bienes, asegurando su dinero sin invertirlos quizás en lo que no deban, pero también en lo que deban no lo están haciendo. Esta carta trae dos matices: lo positivo, que te brinda seguridad, estabilidad económica y que no vas a botar el dinero, que lo vas a mantener seguro y controlado. Y por la parte negativa, pues por supuesto que no vas a estar invirtiendo, no lo quieres zafarte de él, no quieres soltarlo, y el dinero bajo el colchón pues no crece, al contrario, lo que vas a estar es perdiendo, a pesar de que tú creas que si lo inviertes podrías estar más inseguro, pero la vida se trata pues precisamente de eso. Así que, Virgo, con el dinero debajo del colchón también estás perdiendo, y estás perdiendo pues muchísimas oportunidades, y esa situación va a estar terminando, va a estar acabando y va a morir por completo. El 10 de espadas me indica que esta situación en la que tú quizás no querías invertir, no querías soltar tu dinero, pues este tipo de apegos termina para muchos de ustedes. También va a estar terminando la situación esta del 5 de oros, donde esto aquí me está indicando de que esto definitivamente se acaba, muere y termina. Y esta situación termina para dar paso a esto acá, que era lo que me faltaba por entender, porque pasaste rápidamente de aquí a acá, y esto termina por algo fácil y sencillo de entender, porque aquí viene el hierofante. Termina porque ustedes reciben una información de alguien que ya recorrió el camino que ustedes quieren recorrer, alguien que ya sabe lo que tú tienes que hacer y te va a estar sirviendo de guía. Esta persona, como dicen en mi país, te va a dar la luz, te va a decir: mira, coge por este camino que es seguro, aunque sea más largo, y ten cuidado porque no sé, la mata aquella se puede caer. Entonces te va a estar orientando exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Si tú quieres, un ejemplo, tener un aumento de salario, te va a decir: mira, pídele el aumento de salario al jefe fulano, que es el que te va a resolver que te aumenten el salario o que te cambien de puesto laboral. Si quieres un empleo en X fábrica,
pues nada, pídeselo a fulanito que te va a resolver que vayas más fácil. O dentro de la aplicación tienes que poner el certificado de, no sé, de lo que sea. Él te va a estar diciendo, ella te va a estar indicando cuáles son los pasos a seguir para que obtengas éxito. Aquí tú vas a estar caminando por un camino asegurado. Vas a saber exactamente cuáles pasos son los que tienes que dar, qué es lo que tienes que hacer. Si tienes un negocio o quieres establecer un negocio, el que te va a decir, mira, el proveedor X sí te lo va a dar todas las cosas bien y no te va a engañar, pero este proveedor, cuidado que es un tramposo y te puede estar engañando. El cliente que te paga quizás menos es el cliente que te va a estar fastidiando todo el tiempo y es el cliente que realmente podría hasta no pagarte. Entonces tienes que tener cuidado con ese cliente. Es esa persona que te va a estar indicando económicamente todos los pasos a seguir, todo lo que tienes que hacer para poder pues progresar. Vamos ahora, Virgo, con tu carta del romance y del amor. Vamos con la carta de Virgo y sale la carta de las puertas, de la puerta abierta. Te dicen que hay una oportunidad en el presente y que hay una oportunidad y que quizás venga a tu vida una nueva persona. Así que, Virgo, si estás en pareja, cuidado con esa nueva persona que va a estar llegando a tu vida. Y si no estás en pareja, pues alguien podría estar pues llegando a la vida de muchos de ustedes. Vamos ahora con el mensaje del oráculo de los ángeles y ancestros. Sale la carta del astrónomo. Y con la carta del astrónomo te dicen, elige tu mira más alto. No, fija tu mira más alto. O sea, hay un dicho que dice, apúntale a la luna para que le des al águila. No le apuntes al águila porque puede ser que le des a la piedra. Sueñen en grande, piensen en grande, quieran en grande. Cuando nosotros nacemos tenemos toda la abundancia ilimitada del universo de Dios a nuestra disposición. Los límites los ponemos nosotros por creer que se merece X cosa o que no mereces tal cosa. Pero definitivamente merecemos absolutamente todo lo que hay en el universo. Así que fijen su mira alto. Si quieres llegar al $1.000.000 o a los $10.000 al año, no. Ponte la meta, tú fíjate, quiero llegar no sé a $1.000.000, no, ponte la meta de 10 millones para que te acerques al millón que realmente quieres, pero póntelo en grande. Fíjate las metas en grande, señores, no en pequeño. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte, Virgo. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado, podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, maestros y ancestros te estén enviando. El primer número de la suerte, el número 29. Vamos con el segundo número, el número 11 y el número 12. 29, 11 y 12, Virgo, son tus números de la suerte. Y Virgo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo merezco toda la prosperidad económica del universo. Yo merezco toda la prosperidad económica del universo. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.